Mi hermana y yo renacimos al mismo tiempo. Ella se ató a un sistema de gastos, eligió redimir al villano, pero terminó en prisión y torturada de varias maneras. Mientras tanto, yo me até a un sistema de esposa cariñosa y fui mimada como una princesa en casa. Aún mejor, llamé la atención de un pez gordo en la ciudad J y me convertí en su querida, huyó con odio y me mató durante el parto después de escapar de la muerte. Cuando abrí los ojos de nuevo, ella ya se había atado al sistema de esposa perfecta. Antes que yo, hermana, en esta vida, puedes disfrutar del placer de gastar dinero. Viendo su expresión de confianza, me llené de alegría. ¿Quién querría ser un chivo expiatorio cuando hay dinero de por medio? Elijo el sistema de esposa trofeo. Mi hermana soltó con impaciencia, cortando las siguientes palabras del sistema: soy más bonita y más talentosa que mi hermana, con el sistema de esposa trofeo ayudándome. Lograré el doble de resultados con la mitad del esfuerzo, advirtió el sistema. La trama de la familia James es compleja. Tu madrastra no te tolerará, bajo su manipulación, tu padre te descuida, tu abuela te ignora y tu hermanastra te odia. No te permitirán reunirte con el pez gordo de J City. Tú, mi hermana, intervino rápidamente. Mi madrastra no me soporta, todo porque tiene miedo de que compita con mi hermanastra por la herencia familiar, mientras me case con éxito con Charles Smith. ¿Qué importa? Además se giró para mirarme, sus ojos llenos de desdén. Mi hermana es tan tonta, pero en su vida pasada se ganó fácilmente su afecto, no hay razón para que yo lo haga peor que ella. Estaba tan obsesionada con la fluidez de mi vida pasada que pasó por alto por completo una pista de trama tan obvia del sistema. Esto también es bueno, el sistema de gastos ahora es mío. Si quieres ser el chivo expiatorio de la familia James, que así sea. En mi vida pasada, mi hermana me ganó la ligadura con él. Sistema de gastos. El dinero dentro era inagotable e ilimitado, con solo un movimiento casual de su mano, una multitud se apresuraría a servirla. Pensé que estaría de pie en lo alto de la torre, mirándome mientras caminaba humildemente a través de la familia James. Fácilmente podría haber completado la misión y dejar este mundo. Sin embargo, eligió redimir al villano, cumpliendo la tarea a través de sus puntos de afecto. Pero el astuto villano vio a través de su sistema, obligándola a desembolsar el dinero. Temiendo que pudiera escapar, el villano la encerró en el sótano. Lloró y suplicó, incluso revelando todos sus antecedentes. Le aseguró repetidamente que su única intención era redimirlo, nada más. El villano, ya profundamente retorcido en carácter, no creyó una sola palabra de lo que dijo, viéndola como nada más que una conspiradora engañosa que deliberadamente se acercó a él. Le infligió 100 veces el dolor que otros una vez le habían impuesto. El villano siempre mantuvo el control, reviviendo su justicia. Estaba a punto de romperse y colocó un gran espejo a su lado. Así, murió y volvió a la vida innumerables veces, viendo su reflejo en el espejo marchitarse como una flor marchita. Durante otra ronda del tormento del villano, fingió estar muerta y, aprovechando el momento de su distracción, agarró una jeringa del suelo y la hundió ferozmente en su cuello. Después de tener éxito, le quitó la llave al villano y escapó del sótano. En el momento en que emergió y me vio en la pantalla grande, rodeada de toda la familia James mientras me casaba con el pez gordo de High City, su rostro se retorció más allá del reconocimiento. Después del matrimonio fui mimada por el pez gordo de High City, convirtiéndome en su amada esposa. Los titulares de cada día presentaban inevitablemente la dulce vida diaria entre el pez gordo de High City y yo. Se volvió aún más loca, aferrándose a su resentimiento hacia mí con todas sus fuerzas. No podía comprender su pensamiento. Con un sistema de gasto de dinero a su disposición, regresar sería fácil, seguramente mejor que mis cautelosas maniobras entre las familias Smith y James, pero ella eligió obsesionarse con competir conmigo. Justo cuando estaba a punto de dar a luz, me mató con una jeringa y fue asesinada de inmediato por los guardaespaldas que llegaron al escuchar la noticia. Cuando abrí los ojos de nuevo como ella deseaba, ambos renacimos. Después de que ella unió con éxito el sistema, la familia James envió a alguien a recogerla y los días de gastar dinero felizmente cayeron sobre mí. La familia James solo envió un conductor para recoger a la hermana menor. Su actitud condescendiente mostró que no les importaba en absoluto. Exteriormente la hermana menor era toda sonrisas y cortesía, pero en secreto grabó todo lo que dijeron y se lo reprodujo al señor James. El señor James vino a recogerla personalmente. Ella giró hacia mí con pasos de baile de cisne, diciéndome orgullosa: mira, papá vino a recogerme él mismo. Viviendo una segunda vida, finalmente entiendo que tener familia es mejor que tener dinero. Puedes aferrarte a tu dinero y ser una rata callejera.
El mundo de la novela Ella y yo. Viajamos a través de nuestra madre murió al darnos a luz, así que nos enviaron a vivir con nuestra abuela en el campo desde una edad temprana. Nuestro padre se volvió a casar rápidamente y tuvo una hija 5 años menor que nosotros. No sé de dónde sacó la idea de que el señor James, a quien nunca había conocido, la apreciaría genuinamente como su hija cuando viniera a buscarla a casa en persona. Ya que estaba tan ansiosa por tomar mi lugar como cordero al matadero, solo pude desearle buena suerte. Lo tomó como sarcasmo. Celosa de haber llamado la atención de nuestro padre, a diferencia de mí yo pasado que siguió obedientemente al conductor sin decir palabra, me lanzó una mirada profundamente satisfecha, teñida de una leve lástima, antes de alejarse elegantemente. Dejando solo una elegante silueta detrás, poco sabía ella que tormenta la esperaba al regresar. Ella solo vio cómo me adoraban como a una princesa después de que me llevaran de vuelta a mi vida pasada, pero no vio el doloroso precio que pagué para liberarme de la familia James. Sé muy bien que la riqueza no debe ostentarse, manteniendo la personalidad del personaje original. Asistí silenciosamente a la escuela, hice las tareas del hogar y trabajé en trabajos ocasionales en la clínica de la abuela. A diferencia de mi hermana en su vida pasada que desafió abiertamente a la abuela y se notó que actuaba de manera extraña, finalmente siendo encerrada en casa. Mantuve un perfil bajo, no sé si es solo mi imaginación, pero la mirada de la abuela hacia mí se parece cada vez más a la de un cordero que es llevado al matadero, y sus demandas irrazonables sobre mí se multiplican. Si soy incluso un poco lento en mis movimientos, me encuentro con su mirada fría y de reproche. Ante esto, no tengo reacción, simplemente sigo con mis asuntos como siempre. Las personas en la clínica tampoco se sorprenden por esto, ni siquiera se molestan en dedicarme una mirada comprensiva, en cambio hablan de que lista es mi nunca antes vista hermanastra. Pero nada de esto tenía nada que ver conmigo. Son Young, que también hacía trabajos ocasionales, siempre me defendió. No parece su nieta, más bien su enemiga. Me reí, pero ella despertó mi interés durante nuestra conversación. Descubrí que ella había abandonado la escuela decidida a mejorar los dispositivos médicos para mujeres. Debido a sus circunstancias familiares empobrecidas, tuvo que dejar la escuela antes de terminar la secundaria y comenzó a trabajar en una clínica médica. Su objetivo era acumular algunos conocimientos médicos básicos, ahorrar dinero y luego tomar el examen de ingreso a la universidad para estudiar dispositivos médicos e ingeniería. Las personas en la clínica se burlaron en secreto de su estupidez y la trataron como mano de obra barata, manteniéndola ocupada con tareas domésticas, haciéndole imposible aprender incluso lo básico. Solo estaba preocupado por cómo gastar el dinero en mis manos. Sus palabras me iluminaron sobre la futura dirección del gasto de dinero. Cuando se dio cuenta de que yo era la única que entendía y creía en sus aspiraciones y estaba dispuesta a patrocinarla, me abrazó del brazo. Conmovida hasta las lágrimas con mocos corriendo por su ella me aseguró repetidamente que definitivamente cumpliría con sus expectativas. Me informaba regularmente sobre su progreso académico y el uso de los fondos. También atrajo a otros estudiantes necesitados de ayuda, todos ellos decididos a estudiar medicina y abordar las deficiencias en la atención médica femenina. Con este fin, establecí fundaciones de ayuda médica en todo el mundo, específicamente para apoyar a estudiantes como ellos. Tenía mis propias razones egoístas para hacer esto, ya sea en la ficción o en el mundo real. Incluso en la era tecnológicamente avanzada de hoy, todavía hay mujeres embarazadas como mi madre que mueren por complicaciones del parto. Espero que algunas de ellas se conviertan en talentos de investigación en el campo de la medicina en el futuro, desarrollando un dispositivo de parto asistido sin dolor para ayudar a las embarazadas a dar a luz rápidamente. Justo cuando hacía malabarismos entre la fundación y la clínica médica, mi abuela me llamó de repente a su oficina privada. Me puso una taza de té de jengibre y dátiles rojos frente a mí, inesperadamente se volvió gentil y amable. Estudiar debió haberte agotado. Siéntate y descansa un rato. No me moví y bajo mi mirada inquisitiva, dijo que solo quería mostrar preocupación por mí. Esta preocupación superficial duró hasta mis vacaciones de invierno. Mantuve la paciencia, pero ella no pudo contenerse y con entusiasmo reveló su propósito. La clínica no va bien y necesitamos urgentemente una gran suma de dinero para publicidad para atraer clientes. Observó mi reacción, frunció los labios y continuó. Tu hermana Edie dijo que tienes dinero, Ellen James, puedes ayudar a la abuela. Así que mi hermana me estaba tendiendo una trampa. No me extraña que la abuela siguiera preguntando si tenía dinero. Mi hermana probablemente se decepcionará.
Incluso si tuviera dinero, no gastaría ni un centavo en nadie de la familia James, y mucho menos me pondría en peligro. Le pregunté cuánto le faltaba, si era realmente urgente podría vender esa vieja casa, en el peor de los casos, podría cerrar la clínica e irse a vivir a lo grande con el multimillonario señor James. Estaba tan enojada que me echó de la casa y me prohibió regresar, pero yo estaba bastante feliz de ser libre. Mi hermana menor recibió la noticia y me envió una invitación electrónica para presumir. Hermana, ¿cómo se siente ser una rata cruzando la calle? No soy tan desalmado como lo fuiste en tu vida pasada, dejando a tu propia hermana morir sin mover un dedo. Pensó que en su vida anterior, terminó en una situación tan desesperada porque no la ayudé. En realidad, desde el momento en que ató el sistema, la había estado instando a mantener un perfil bajo. Cuando desapareció, agoté todos los medios para buscar su paradero, incluso antes de que me matara, estaba a punto de liberarme del control de las familias Smith y James, listo para movilizar todos mis recursos financieros y humanos para encontrarla. Ella no me dio esta oportunidad, ignoré sus palabras y alquilé un vestido para asistir al banquete, porque en el banquete estaba la compañía médica que quería adquirir. Aparecí en el banquete con un vestido fuera de temporada, sin atraer la atención de nadie. Todos estaban ocupados intercambiando ideas o expandiendo sus redes, sin tiempo que perder para un pececillo como yo. No fue hasta que mi hermana hizo su deslumbrante entrada que la atención de todos finalmente convergió, pero no la estaban mirando a ella, estaban mirando a la persona a la que se aferraba, uno de los 3 gigantes principales en la industria de equipos médicos, el señor James. Mi hermana claramente no notó nada de esto. Cuando me vio llegar, se aferró fuertemente al brazo del señor James, levantó la barbilla para mirarme haciendo alarde de su posición a su lado. Después de que el señor James la llevara por el salón de banquetes, ella no podía esperar para detenerlo y presumir sutilmente frente a mí: papá, esta es mi hermana. Al oír esto, el señor James simplemente me dio un ligero asentimiento antes de desviar la mirada para mirar a los demás. Al ver esto, mi hermana me lanzó una mirada triunfante, como diciendo: ¿ves, hermana, qué importa tener dinero cuando no tienes el favor de papá? No es nada. Para los banquetes posteriores de este tipo, ella siempre me enviaba invitaciones. Si no venía, me arrastraba a la fuerza, solo para presumir cuánto la adoraba el señor James, mimándola en todos los sentidos. Hermana, papá ya echó a mi madrastra y a ella James para evitar que sufra, incluso me prometió que todo en la familia es mío, y la empresa ya ha sido transferida a mi nombre. Aunque ambas tengamos el sistema de la esposa malcriada, estoy mucho más mimada que tú en tu vida pasada. Casi siento lástima por ella, incluso por alguien tan difícil como mi madrastra estaba dispuesta a renunciar al señor los miles de millones de James y irse con ella. James no puede ver el problema aquí. Realmente me pregunto qué cara tendrá mi hermana cuando sepa la verdad. Completamente inconsciente de la situación, mi hermana sigue tratando de afirmar su presencia frente a mí de varias maneras. Al descubrir que tengo dinero pero aún vivo en el campus y tengo que soportar la horrible comida escolar, se burló de mí en voz alta. Me rogó: hermana, y le pediré a papá que te traiga de regreso a casa. Después de que me negué rotundamente, mostró un momento de ira antes de mirarme con satisfacción. Engreída: hermana, no seas tan terca. Cuando todo el mundo te abandona, te darás cuenta de lo trágica que es la vida. Tener dinero pero no amor ni protección de la familia o una pareja. Puso la invitación de compromiso con Charles Smith en mi palma. Regodeándose, fue Charles Smith quien me persiguió primero. Si no hubiera estado de acuerdo, él habría seguido persiguiéndome hasta que cedí. Charles Smith, como el tercer hijo de la familia Smith en High City, tenía mujeres de orígenes igualmente prestigiosos persiguiéndolo como un enjambre de peces en un río. ¿Qué hizo que mi hermana pensara que era la más especial entre ellas? Al ver la sonrisa incontrolable en sus labios mientras se sumergía en el castillo construido para ella por el señor James y Charles Smith, no sentí la responsabilidad ni la obligación de recordarle que tuviera cuidado con ellos. En el banquete de compromiso me sentó en primera fila. Quería que presenciara su envolvimiento de felicidad. Observando cómo Charles Smith, quien me había consentido como a una hija en mi vida pasada, ahora estaba dedicado a ella con todo su corazón, y como el señor James la adoraba en todo momento, y ninguno de ellos la decepcionó. Charles Smith frunció el ceño ferozmente frente a mí, vertió una copa de vino tinto sobre mi cabeza y me miró con una expresión hostil, diciendo: Heidi dijo que me admiras, ser apreciado por un monstruo feo como tú es realmente repugnante. Chasqueó los dedos. Y varios guardias de seguridad vestidos de negro se adelantaron de inmediato para contenerme. Echarla,
no quiero volver a verla nunca más. El señor James no es menos impresionante que él, de pie frente a mí en mi estado desaliñado, sin mostrar consideración por mi frágil corazón, me miró y me advirtió: David James, solo tengo una hija, Heidi, no te atrevas a intentar ocupar su lugar o seducir a Charles. Si algo sucede, no te cubriré. Mi hermana, con una sonrisa radiante, unió los brazos con ambos y mirándome no pudo ocultar su tono triunfal mientras decía con voz dulce y coqueta: no digas eso, después de todo, es mi hermana. Ambos estaban ocupados consolando a su hermana menor. Para un extraño, podría parecer que la estaban malcriando. En medio de los jadeos de la multitud, abrí una botella entera de vino tinto y la vertí sobre la cabeza de Charles Smith, devolviéndole sus palabras: también me parece repugnante que me mires, así que por favor no aparezcas frente a mí, ¿vale? Me temo que no podré resistirme a golpearte cada vez que te vea, antes que el señor James podía hablar. Me expresé claramente: ser tu hija es todo un tormento, no lo envidio. Tiré a mi hermana, que fingía estar asustada, en los brazos de Charles Smith, y la abofeteé fuerte: deja de actuar descaradamente frente a mí. Mi paciencia tiene sus límites, no importa cuán venenosamente me mirara. Me alejé sin mirar atrás. Mientras me iba, vi a una niña de ojos rabiosos que rápidamente huyó alarmada cuando notó mi mirada, lanzando la misma mirada maliciosa a mi hermana. Sin darse cuenta, mi hermana se acurrucó en los brazos de Charles Smith. Mi hermana no vino a buscarme por bastante tiempo, estaba feliz de tener paz, acelerando la formación de mi equipo médico e invirtiendo fuertemente en el desarrollo de dispositivos médicos para ayudar al tratamiento de las mujeres, mejorando en gran medida esos dispositivos médicos obsoletos que causan dolor a los cuerpos de las mujeres, para que las mujeres ya no tengan que soportar la vergüenza cuando buscan tratamiento médico. Sonyon me ayudó mientras asistía a la escuela. Con su participación, se ha logrado un progreso significativo se hizo para avanzar en la mejora de dispositivos médicos. Pero justo cuando nuestro lote de productos fue aprobado para su comercialización, nos topamos con un gran obstáculo: toda la industria médica se negó a usar nuestro lote de dispositivos médicos mejorados. Justo cuando planeaba establecer de forma independiente un hospital dedicado a la atención a mujeres, el señor James se me acercó. Dejó a un lado su orgullo, me miró con los ojos de un padre común y corriente y me habló con seriedad. Como mujer joven, es inevitable encontrar diversos desafíos al hacer negocios, pero con tu padre a tu lado, es diferente, no se atreverían a meterse contigo. Me incliné y le pregunté qué quería decir. Me dijo: fusionar la empresa bajo el paraguas de la familia James. Con el respaldo de la familia James, cualquier problema que encuentre se resolverá fácilmente. Sonreí. En mi vida pasada, cuando mi hermana desapareció de la casa de la abuela, le rogué que la buscara, pero siguió cambiando de tema, hasta que la abuela insinuó su sospecha de que mi hermana llevaba una gran suma de dinero. Solo entonces envió apresuradamente gente a buscarla. Vino a mí, y fue difícil para mí no sospechar que mi hermana tenía algo que ver con eso. Lo rechacé. Me dijo que no me arrepintiera, tal como lo había adivinado. Mi hermana no podía esperar para venir y reírse de mí. Hermana, has enojado a papá con éxito, no te dejará salir fácilmente. No se parece en nada a ese villano Chandler, cuyos métodos contra mí en mi vida pasada fueron tan amateurs. Por supuesto que sé lo despiadado que es el señor James. Puede ser, habiendo construido su imperio desde cero, no es de extrañar que haya establecido un punto de apoyo tan firme en el mundo de los negocios, pero yo tampoco soy un pusilánime. Gracias a la experiencia de mi vida pasada, las pruebas de la abuela James, ya había plantado informantes dentro de la familia James. Solo esperando este día, la familia James bloqueó mis productos, cortando todas mis vías. Expondría los graves problemas de calidad en los productos médicos de su compañía. Algunos casos incluso han resultado en más de 10,000 muertes o discapacidades. Aquellos cuya salud fue afectada por el uso de los dispositivos médicos de la familia James, al ver que los incidentes médicos ganaban fuerza en línea, se han presentado para compartir sus experiencias. Durante un tiempo, los productos de equipo médico de la familia James fueron ampliamente cuestionados por el público. Antes del tratamiento, los pacientes invariablemente preguntaban si el equipo era de la familia James. Si la respuesta era sí, inmediatamente se iban y rechazaban más tratamiento. Aproveché la oportunidad para lanzar nuestro propio producto, que se convirtió en un éxito instantáneo y se hizo un nombre por sí mismo. Señor James no tuvo más opción que acercarse a mí y buscar la reconciliación. Intentó proponerme matrimonio, regresar a la familia James, y la familia James estará bajo su administración. Al escuchar esta noticia, mi hermana corrió hacia el señor James entre lágrimas, llorando: papá, ¿no dijiste que la familia James era mía? Incluso hiciste un testamento.
porque te retractas de tu palabra, ya no amas a Eddie, señor. James, dividido entre mi hermana y yo, eligió dolorosamente a mi hermana, pero no pudo evitar lanzar miradas esperanzadas en mi dirección, tratando de obtener una respuesta de mí, después de enterarse de que el señor James no me entregaría la empresa. Mi hermana recuperó el ánimo y comenzó a saltar frente a mí. Hermana, papá siempre será mío, y su empresa también es mía. Celosa, le mostré el mensaje privado que me envió el señor James. Señor James está dispuesto a proporcionar personal para ayudarme a establecer rápidamente un hospital y expandir la empresa, incluso está preparado para ayudarme a capturar rápidamente participación de mercado, sin cobrarme un solo centavo. Solo esperando mi aprobación. Después de leerlo, la cara de mi hermana se puso pálida, luego más pálida, hasta que finalmente apretó los puños y me miró con los dientes apretados. ¿Por qué papá te trata tan bien? Deja de fingir, no importa lo que hagas, papá. Siempre me amará solo a mí, su única hija. Ella todavía vivía en la cal, señor James había tejido para ella. Arqueé una ceja. Oh, entonces, ¿por qué tiene tanta prisa por casarte? Planté una semilla de duda en el corazón de mi hermana, causando que estuviera distraída y distraída. Charles Smith intentó consolarla en vano antes de venir a molestarme, buscando desahogar su ira. Con gafas de sol, me arrojó un cheque a la cara con impaciencia y dijo: toma el dinero, piérdete o muere. Al ver los 5 ceros en el cheque, casi me río hasta las lágrimas. Si vas a despedir a alguien, al menos agrega 2 ceros más. Charles Smith pensó que estaba provocando sus límites y ordenó a sus guardaespaldas que me dieran una lección. Mi hermana menor se acurrucó en sus brazos, delicada y coqueta, diciendo con voz dulce: hermana, toma el dinero y vete rápido. Charles se está enojando, pero su mirada hacia mí estaba llena de burla y triunfo interminables. Viendo a Charles Smith, quien me había adorado infinitamente en mi vida pasada, ahora mimándola como a una hija en esta uno. Yo, ta pobre alma sin nada más que dinero, ¿podría llegar a estar tan celoso de ella que me retuerza y deforme? Solo podía decirle que lo estaba pensando demasiado. En mi vida pasada, incluso cuando estaba atrapado en el fango, no confié en Charles Smith, quien apareció de repente para sacarme de él, ni confié en él por completo. Entonces, ¿cómo podría enamorarme de él en esta vida? ¿No se ha dado cuenta de que Charles Smith la trata tan bien que nunca le importan sus sentimientos, desahogando sus deseos animales en cualquier momento y en cualquier lugar? No solo Charles Smith tiene guardaespaldas, sino que yo también. No quiero verlos darme asco más. Que los guardaespaldas los echen y pongan un cartel que diga: Charles Smith y los perros no están permitidos. Cuando Charles Smith se fue, me lanzó un comentario: te recordaré. Mi hermana lo malinterpretó y se aferró a Charles Smith, armando una escena. Si te gusta mi hermana, ve tras ella. No es que no pueda vivir sin ti. Charles Smith nunca fue un hombre paciente para empezar, y después de ser frustrado por mí inmediatamente agarró a mi hermana por el cuello y la levantó, exigiendo, todavía causando problemas. Mi hermana abrió los ojos en estado de shock. En su vida anterior, solo había visto a Charles Smith, el protagonista masculino, tratándome con infinita ternura y cuidado. Nunca antes había presenciado este lado brutal de él. ¿Cuál es la diferencia con el villano que la atormentó en su vida pasada? Estaba aterrorizada e instintivamente negó con la cabeza vigorosamente al verla volverse obediente. Charles Smith volvió a su yo habitual, alisando suavemente su cabello mientras decía: mientras te comportes y no me hagas enojar, te daré lo que quieras. Su hermana asintió rígidamente. Charles Smith estaba muy satisfecho con su actuación. Más tarde, deliberadamente presentó a algunas mujeres a su hermana para ponerla a prueba varias veces. Descubrió que en cuanto se ponía violento con ella se encogía de miedo como una codorniz. Después de eso, dejó de fingir frente a su hermana. Si sus palabras o acciones lo desagradaban, incluso un poco, descargaba su ira en ella. Su hermana comenzó a permanecer en el hospital familiar Smith durante periodos prolongados. Quería regresar con la familia James para evitar que el acuerdo matrimonial se llevara a cabo según lo previsto, pero el señor James rechazó todas sus solicitudes. Charles es un marido excepcionalmente bueno. Tu hermana James quiere casarse con él, pero dijiste que te gustaba y papá estuvo de acuerdo. ¿Qué más podrías pedir? Además, papá te ha asegurado el 20% de las acciones de la familia Smith. Una vez que le des a la familia Pei un heredero de oro, esas acciones serán tuyas, y toda la familia James también lo será. Incluso Charles Smith tendrá que vivir bajo tu control.
Concéntrate en recuperarte. Mira, no pienses en nada más. Con el acuerdo de transferencia de acciones en la mano y tentada por las grandes promesas del Señor, James, mi hermana, finalmente abandonó sus planes de huir del matrimonio. Pensó que en mi vida anterior, había vivido bien al lado de Charles Smith e incluso había gestado gemelos, así que no le iría peor que a mí. Mi hermana usó deliberadamente el collar de diamantes que me regaló el Señor. Y vino a presumirlo delante de mí. Mira, hermana, los regalos de compromiso que me dio la familia Pei son el doble de grandiosos que los que recibiste en tu vida pasada. Pero estaba mirando los moretones morados en su muñeca. De hecho, en mi vida pasada, él tampoco me golpeó tan fuerte. En mi vida anterior, después de que Charles Smith me persiguiera con éxito, reveló su verdadera naturaleza y comenzó a actuar inapropiadamente conmigo. Desde el principio, hice un gran alboroto de la situación, obligando al Sr. James a intervenir y presionar a Charles Smith para que se disculpara conmigo. Charles Smith fingió ser convincente arrodillándose y postrándose suplicando. Me pidió que no rompiera con él y que le diera otra oportunidad, prometiéndole que me trataría bien. Con mi hermana muerta y sin otra opción, mostré un momento de debilidad y accedí a su petición. Todo salió como él dijo, mimándome en todos los sentidos y tratándome como un tesoro. No fue hasta el día que di a luz que supe la verdad, él solo me veía como un recipiente para su hijo. Planeó matarme después del parto, pero mi hermana intervino, atacando primero y matándonos a mí y al niño. Incluso Charles Smith me tenía en la mira desde que regresé con la familia James, creando problemas a propósito para acercarse a mí y hacerme sentir algo por él. Es solo que en mi vida pasada, no confiaba del todo en el Señor James y especialmente no creía en el supuesto buen yerno Charles Smith del que hablaba el Señor James. Mantuve la guardia contra ambos. Si mi hermana no hubiera irrumpido y me hubiera matado, habría vendido inmediatamente todas las acciones que me transfirieron el Sr. James y la familia Smith tras escuchar la verdad. Tras encontrar a mi hermana, habría huido lejos. Desafortunadamente me quedé a un paso de distancia. En esta vida, es el turno de mi hermana. Me pregunto qué decisiones tomará mi hermana en esta vida tras escuchar esas verdades. Podría haberle advertido, pero ¿por qué debería advertir a alguien que siempre está listo para matarme? Si no me hubiera vuelto lo suficientemente fuerte como para hacer que el Sr. James y Charles Smith me temieran, habría estado encerrado en el sótano hace mucho tiempo, torturado hasta lo insoportable. Mi hermana no sabía nada de esto y seguía fantaseando maliciosamente sobre el futuro que me esperaba, sin darse cuenta de que uno de sus pies ya había pisado el abismo del infierno. Quizás en esta vida, Charles Smith trató a mi hermana con demasiada facilidad, creyéndola una marioneta en sus manos, incapaz de causar problemas, hablando y actuando sin restricciones. Ella dejó que su hermana supiera la verdad del asunto de antemano, en lugar de enfrentarse a Charles Smith, fue a pelear con su hermanastra. La hermanastra era la heroína del mundo de la novela, y mi hermana vio con qué facilidad derroté a la heroína en mi vida pasada y ascendí al trono como la nueva heroína. Solo entonces bajó la guardia contra la heroína original. Mi hermanastra estaba fuertemente protegida en los brazos de Charles Smith, por lo que todas las bofetadas de mi hermana naturalmente aterrizaron en el rostro de Charles Smith. Al ver la expresión oscurecida de Charles Smith, mi hermana tembló ligeramente, pero finalmente, alimentada por la ira por la verdad, incluso golpeó a Charles Smith junto con ella. Charles Smith no toleró más su rabieta y le devolvió la bofetada. Toda la mente de mi hermana quedó zumbando. Luego recibió docenas de bofetadas más hasta que su rostro se hinchó como la cabeza de un cerdo y se desmayó de pura ira. Cuando despertó de nuevo, su hermana recibió buenas y malas noticias. La buena noticia era que estaba embarazada y Charles Smith se preocupaba profundamente por el niño en su vientre, por lo que ya no le pondría una mano encima. La mala noticia era que sus movimientos estaban restringidos. Además de comer, beber e ir al baño, no se le permitía salir de la habitación ni un solo paso. Charles Smith contrató a docenas de enfermeras y cuidadores para que se turnaran para cuidarla, temiendo que su agitación e inestabilidad emocional pudieran afectar la salud del bebé en su vientre. Charles Smith invitó específicamente al Sr. James para que viniera a consolarla. No tengas miedo, tu padre siempre estará a tu lado. Deja que Charles Smith quiera a ella. James si quiere, probablemente aún no lo sepas,
pero ella James tiene una condición cardíaca y no puede tener hijos, anímate. Si no puedes ganar el corazón de Charles Smith, entonces toma su fortuna, cuando envejezca y quiera hijos y propiedades, no tendrá que venir a rogarte. Señor James no logró consolar a su hermana esta vez, fingiendo estar convencido. Su hermana se escapó del hospital cuando todos bajaron la guardia, sin importarle su apariencia. Corrió frenéticamente a agarrarme y empezó a interrogarme sin descanso. ¿Por qué no me dijiste que Charles Smith todavía ama a ella, James? Ahora que estoy en tan mal estado, debes sentirte presumido, ¿verdad? La aparté y le repliqué: si te lo hubiera dicho, ¿me habrías escuchado? No lo haría. En cambio, me vería como un enemigo compitiendo con ella por Charles Smith. Incluso si dijera que Charles Smith fue arreglado deliberadamente por el señor. James se acercó a ella, pero ella no escuchó, me echó la culpa de todo, gritándome: si no lo dices, ¿cómo sabes que no te escucharé? Solo quieres verme vivir peor que tú, piensa lo que quieras. Llamé a seguridad para que la escoltaran, dándole un último consejo por el bien de nuestra hermandad, considerando su embarazo: no tengas expectativas en el Señor. James, caerás fuerte y ese niño, es mejor no quedártelo tampoco. Inmediatamente se cubrió el estómago y dio un paso atrás, mirándome con cautela. Sabía que estaba pensando lo peor de mí otra vez. Ahora lo entiendo, estás tratando de abrir una brecha entre papá y yo mientras estoy emocionalmente vulnerable. ¿De verdad creíste que caería en eso? Papá es la persona que más me ama en este mundo. No dudó en darme incluso las acciones de la compañía que ella James más quería en su habitación. Puede que no confíe en Charles Smith, pero debo confiar en papá. Después de decir esto, no se olvidó de mirarme con desdén, aparentemente bastante orgullosa de haber visto a través de mi plan, pero olvidó: si el señor James realmente la amaba, ¿cómo podría no saber qué clase de persona es Charles Smith y tolerar los planes de Charles Smith en su contra? En última instancia, ella no logró reconocerse a sí misma y su verdadera posición en el señor. El corazón de James, impulsado únicamente por un espíritu competitivo, buscó superarme. Al ver mi silencio, naturalmente asumió que había tocado una fibra sensible, un punto delicado no mencionado. Para ella fue como si hubiera salido victoriosa, pavoneándose como un gallo triunfante, se hubiera mantenido en alto. Mi hermana claramente no tomó mis palabras en serio. Después de regresar, de alguna manera llegó a un acuerdo con Charles Smith y regresó con la familia Pei con él, del brazo, para descansar durante su embarazo. Las páginas de noticias de ese día estaban llenas de fotos en alta definición de ella y Charles Smith luciendo profundamente enamorados. Esta demostración pública de afecto continuó durante varios meses, hasta que se acercó su fecha de parto. De repente vino a verme acariciando su prominente vientre redondeado con una sonrisa radiante, tratando de jalar mi mano para sentir los movimientos del bebé. Al verme esquivar, retiró su mano abatida y suspiró. Hermana, he pensado mucho desde que regresé, además de que eres mi familia más cercana, son ellos, pero me temo que Charles Smith podría hacerme mucho daño. He oído que tienen un equipo médico excepcional, con una tasa de supervivencia de casi el 100% en casos de partos difíciles. Podrían hacer que me atiendan en el hospital familiar Smith. Si les resulta inconveniente, puedo ir a su hospital también. Si el niño nace sano y salvo y sobrevivo, convenceré a papá para que la traiga de vuelta a casa. A día de hoy, ella todavía cree que me importa el amor paternal que el señor James nunca me dio. Como si no lo supiera, los hospitales de James Smith, plagados de interminables muertes maternas, ya la habían aterrorizado. En un nivel más profundo, si muriera en mi hospital, se rompería la leyenda de la tasa de mortalidad cero de nuestra sala de maternidad. Si a eso le sumamos algunos comentarios incendiarios sobre el conflicto de género, mi hospital podría quedar destrozado en minutos. La gente radical desenterraría mi empresa y donde quiera que vaya, me bombardearían con huevos podridos. Con su nivel de pensamiento, no comprendería las implicaciones más profundas. Se negó: no, el señor James la ama tanto, no lo dejaría pasar. Mi hermana se levantó enojada y espetó: no digas que no te advertí. Mi hermana aún logró colarse en mi hospital para dar a luz, cuando Son Yang me lo dijo, le dije que hiciera la vista gorda. Casi 10 horas después del parto, la noticia del arresto del señor James se volvió viral en las plataformas en línea, apareciendo justo frente a mi hermana,
como representante legal de la familia James, con la compañía expuesta en un escándalo y bajo investigación, ella debería ser detenida al igual que el Sr. James, considerando que está embarazada, este asunto tendrá que esperar hasta después de que dé a luz, pero a esos acreedores les da igual si está dando a luz o no, armaron un escándalo en el hospital exigiendo una compensación. Mi hermana revisó las cuentas de la compañía y descubrió que no quedaba dinero, aunque las casas y los autos estaban a su nombre, todos estos activos habían sido confiscados por el tribunal, comparados con los miles de millones que el Sr. James había perdido, estos no valían ni una gota en el balde. Cuando al enterarse de esto mi hermana se derrumbó y gritó, diciéndoles que fueran a pedirles el dinero a nuestra madrastra y hermanastra. Sin embargo, los cobradores no eran tontos, ya habían investigado y sabían que el Sr. James hacía tiempo que había cortado toda relación con ellos. Incluso si lo llevaran a juicio, no les haría ninguna diferencia. La enorme deuda seguía recayendo sobre mi hermana y no le faltaba ni un céntimo. Solo me enteré del plan del Sr. James por casualidad en mi vida pasada. El Sr. James ya llevaba varios años en una espiral descendente para malversar todos los fondos de la empresa. El Sr. James y su madrastra idearon este brillante plan para deshonrarlos a todos. Usarían a la hija de su exesposa como chivo expiatorio mientras transferían todos los bienes a su esposa e hija actuales. Después del incidente, el Sr. James fue a prisión, mientras la madrastra y la hermanastra continuaban con sus vidas despreocupadas y felices. Quizás, después de unos años de buen comportamiento, el Sr. James podría reunirse con su familia. El Sr. James podría haber sido codicioso, o quizás estaba pensando a largo plazo para su hija menor. No solo hizo que la hija de su exesposa cargara con todas las deudas de la empresa, sino que también usó su vientre para dar a luz un descendiente de linaje para su hija menor. En mi vida pasada desconfié de él, e incluso en el momento de mi parto, no se atrevió a hacer su siguiente movimiento. En esta vida, mi hermana creyó firmemente en el vínculo entre padre e hija, lo que le permitió actuar sin obstáculos. Al enterarse de que toda la riqueza prometida por el Sr. James se había desvanecido y que ahora estaba agobiada con decenas de miles de millones en deudas, mi hermana instantáneamente desarrolló la idea de arrastrarme a la muerte con ella, pero sus emociones fluctuaron demasiado intensamente en un corto periodo. Originalmente todavía faltaban 10 horas para el inicio del parto, pero ahora había débiles señales de que comenzaba, lo que le impidió al venir a buscarme. Se aferró a la mano de la enfermera con fuerza, apretando los dientes. Llama a Charles Smith. Dame las acciones. Charles Smith era la última gota que podía agarrar, pero se dio cuenta demasiado tarde. Charles Smith se había cansado de ella hacía tiempo y esperaba ansiosamente su muerte. En el momento en que la llamada se conectó, se burló. Fríamente: no codicies lo que no es tuyo, esas acciones son un regalo para ella, James, y nuestro hijo. ¿Quién te crees que eres? El rostro de mi hermana se retorció de dolor mientras dejaba escapar un grito agudo y angustiado. Llevo a tu hijo dentro de mí. Si no me das las acciones, bien, me llevaré a tu hijo conmigo a la tumba. Charles Smith se burló con desdén. Como quieras, si no quieres soportarlo, hay muchos otros que sí lo harán. Si nunca me amaste, ¿por qué me perseguiste en primer lugar? ¿Por qué me elegiste para ser la madre de tu hijo? Mi hermana estaba completamente destrozada. Charles Smith rió suavemente, su tono se alargó. Por supuesto que es porque eres fácil de engañar, sin gastar un solo centavo. Obedientemente viniste a mí para ser la madre sustituta para mi hijo y el de ella, James, la gota que colmó el vaso, y mi hermana dejó escapar un grito desesperado. Debido a sus extremos cambios emocionales, el proceso de parto se volvió muy difícil. Al final, el médico no tuvo más remedio que realizar anestesia local para dar a luz al bebé, pero antes de administrar la anestesia local, las pruebas revelaron que era alérgica a la anestesia. El médico le aconsejó que renunciara a ambos niños para salvar su propia vida. Inesperadamente mi hermana apretó los dientes y eligió someterse al procedimiento sin anestesia. No sé qué mentalidad tenía cuando eligió salvar a los niños. Tal vez este sea el aspecto más grande de la maternidad, elegir sacrificarse para que un niño pueda vislumbrar este mundo. Poco sabía ella que el niño por el que luchó tanto para traer al mundo, aquello que ella apreciaba como una joya, era visto como nada más que una carga a los ojos del Sr. James y otros. No lo entiendo, pero respeto su decisión. Afortunadamente Sonyoung ya diseñó una cápsula de parto especializada para este raro caso de parto difícil. Tras las pruebas, se ha demostrado que permite a la madre dormir durante todo el proceso.
El producto se encuentra actualmente en la etapa de planificación de marketing y aún no se ha lanzado oficialmente al mercado. Dadas las circunstancias especiales de mi hermana, decidimos dejar que lo usara primero. Después de entrar, mi hermana entrará en una fase de sueño forzado. Al despertar, su cuerpo volverá a la sensibilidad normal al dolor, similar a la incomodidad que experimenta durante la menstruación. Justo cuando la partera llevaba a mi hermana en silla de ruedas al quirófano, Charles Smith llegó al hospital con un grupo grande de personas para llevársela a la fuerza. De hecho, tuvo la audacia de decir: «Heidi es mi esposa, Ellen James, no tienes derecho a quitarme a mi esposa e hijo». Lo seguían periodistas de varios medios de comunicación. «Escuché que tú y tu hermana no se llevan bien. Ellen James, ¿sabotearías a tu hermana durante su difícil parto? Ellen James, ¿aprovechaste deliberadamente el parto de tu hermana para desmoronar a la familia James, buscando venganza por su matrimonio con el príncipe heredero?» Los guardias de seguridad no lograron detener la avalancha de reporteros que irrumpieron. Siguieron a Charles Smith mientras irrumpía en el quirófano donde se encontraba mi hermana. La puerta del quirófano se abrió desde adentro y Charles Smith entró directamente. El médico que monitoreaba los datos se levantó para bloquearlo, pero fue empujado sin piedad por los guardaespaldas detrás de él. Al ver a mi hermana en la sala de partos, Charles Smith se sintió repentinamente abrumado por el dolor. Agarró a una enfermera cercana y exigió con dureza: «Si algo le sucede a mi esposa e hijo, cada persona aquí pagará con su vida». Los reporteros, al ver la nueva sala de partos, comenzaron a tomar fotos frenéticamente como si hubieran tropezado con una noticia importante y las publicaron rápidamente en línea. #experimento humano en la vida real. Recibí un bombardeo de críticas de todos por usar un producto inmaduro no aprobado sin permiso. Charles Smith trató la vida como un juego de forma imprudente, incluso quiso abrir la cabina de partos inmediatamente y llevarse a mi hermana. En medio del clamor, el fuerte llanto de un bebé rompió con fuerza el ruido, sumiendo la escena en silencio. Luego se escuchó el llanto de otro bebé. Bajo las cámaras de transmisión en vivo de los reporteros, los dos hijos de mi hermana nacieron sanos y salvos. Los instrumentos de monitoreo mostraron que todos los signos vitales de mi hermana estaban estables. Al darse cuenta de la situación, Charles Smith quiso correr a salvar a su hermana, pero llegué justo a tiempo con guardaespaldas y la policía. Frente a la policía, Charles Smith me acusó vehementemente: «Usó un producto no aprobado durante el parto de mi esposa, tratándola como una rata de laboratorio. Esto viola tanto la ley como la ética. Exijo su arresto inmediato». En cambio, la policía lo esposó. Se quedó paralizado por un momento y luego estalló en furia. «Arresten la policía, así es, estamos aquí para arrestarlos». En ese momento mi hermana recuperó la consciencia lentamente. Al escuchar la voz de Charles Smith, salió corriendo de la unidad médica sin dudarlo y se aferró al oficial de policía, defendiendo a Charles Smith. «Mi hermana mayor me hizo daño. Sálvame». Me acusó de violar sus deseos al empujarla a la fuerza a la unidad médica para el parto. La traté como una rata de laboratorio para practicar. Pero la policía se llevó a Charles Smith. Me miró con veneno en los ojos. Podría haber tenido una familia completa. ¿Por qué tuvieron que destrozarla? Sabía que ya no tenía redención. El tormento del villano en su vida pasada la había transformado por completo en alguien igual a él. Charles Smith había tenido la intención de usar el difícil parto de su hermana para asestarme un golpe fatal a mí y a mi hospital. Inesperadamente todos los procedimientos para mi producto estaban completos. Le había ocultado parte de la verdad. Esto también desencadenó otra ola de discusión en línea. Las madres que soportaban la agonía del parto querían transferirse a mi hospital para dar a luz. Fue como obtener publicidad gratuita, con resultados incluso mejores que los millones que había preparado para marketing. Aproveché esta ola de atención que aún no había disminuido para revelar toda la evidencia que había reunido previamente. La familia Smith, confiando en su poder e influencia, nunca priorizó la salud de los pacientes. Después de que ocurrieran accidentes, a menudo silenciaban a las personas. Cuando silenciar no funcionaba, incriminaban a otros.
Algunos negocios turbios detrás de escena también fueron expuestos por los internautas, lo que llevó a la caída de la familia Smith. Mi hermana, habiendo perdido todo su apoyo, me gritó. Cuando la ignoré, ella silenciosamente sacó a los 2 niños del hospital. Justo cuando salimos, los niños fueron secuestrados por hombres en negra, los persiguió desesperadamente, solo para descubrir que quien le había arrebatado a su hijo era su hermanastra. Su hermanastra sostenía a los 2 niños, con el rostro radiante de alegría. Cuando la hermana exigió que se los devolvieran, su hermanastra respondió fríamente: ¿Qué tienen que ver estos niños contigo? Son míos, concebidos con mis óvulos. La madrastra le lanzó un fajo de billetes a la cara y le dijo: toma tu dinero, no vuelvas a perturbar nuestras vidas. Dicho esto, cerró la puerta, dejando a su hermanastra afuera. Solo entonces la hermana se dio cuenta de que el embrión implantado en su cuerpo cuando se desmayó era de su hermanastra y Charles Smith. En cuanto a ella, al regresar con la familia James, el Sr. James ya la había infertilizado, preservándole solo el útero. Más tarde volvió a tener noticias de su hermana, esta vez en línea. Una familia de 4 fue brutalmente asesinada en casa a altas horas de la madrugada, incluyendo 2 bebés recién nacidos. Mi hermana se convirtió en una criminal buscada y vino a buscarme, aprovechándose de que acababa de terminar una reunión y no le presté atención. Al igual que en la vida anterior, intentó matarme de nuevo con una jeringa, sin embargo, esta vez estaba preparado. Antes de derrumbarse me gritó: ¿por qué es que incluso después de tener una segunda oportunidad, tu vida sigue siendo mejor que la mía? Desde la infancia hasta ahora, ya sea compitiendo por la atención de la abuela o el amor de papá, siempre fui yo quien ganó. No puedo aceptar esto. La muerte de mi hermana se debió a su fe ciega en los castillos de cuentos de hadas que los hombres construyeron para ella. En su vida anterior podría haber vivido mucho mejor, pero eligió redimir a los hombres engañándose a sí misma pensando que le corresponderían su amor. Lo mismo ocurre en esta vida. Ella no es una princesa y no hay rey en este mundo. Todo lo que podemos hacer es amarnos bien a nosotros mismos, mientras nos amemos un poco más, nadie en el mundo puede hacernos daño. Gracias a mi liderazgo en la revolución de la tecnología médica mundial, especialmente en el cuidado de la salud femenina, hice contribuciones sobresalientes y completé excelentemente las tareas del sistema. El sistema me recompensó con un regreso a la realidad. Sin embargo, lo usé para revivir el pasado y devolverle la vida a mi madre. Esta vez mi hermana y yo nunca nacimos, ella vive en su lugar. Después de escuchar la primera historia, ¿qué opinas? Siéntete libre de compartir tus opiniones en la sección de comentarios. A continuación, hay otra historia similar. Sigamos viendo. Solo descubrí después de mi muerte que mi mejor amiga se había unido a un sistema de drenaje de suerte. Cuanto mayor era mi favorabilidad hacia ella, más exitosa era ella en desviar mi suerte. Más tarde, para asegurar la admisión a Harvard de nuestra escuela, ella drenó toda mi suerte. Fui atropellado por un auto que se pasó un semáforo en rojo y morí después de intentos fallidos de reanimación. Después de renacer, todo lo que sentí por ella fue puro odio, pero su sistema no detectó que mi favorabilidad había cambiado. Vi cómo la suerte que me extrajo se convertía en desgracia. Jessica, la profesora dijo que descansaras bien, déjame la competencia de inglés. Ivy me tomó la mano, su rostro fingía preocupación mientras sus ojos estaban llenos de alegría malsana. Pero en mi vida anterior, no me di cuenta de sus emociones ocultas. Instintivamente me quité la mano. El dolor del accidente de coche aún persistía como si acabara de ocurrir. El llanto de mis padres aún resonaba en mis oídos. Ivy me miró con pánico. Jessica, ¿qué pasa? ¿Estás enojada porque estoy compitiendo en tu lugar? Si estás molesta, no iré. ¿Cómo no me di cuenta de que era tan buena actriz en mi vida anterior? Competencia. Ahora lo recuerdo. En mi vida anterior, fui seleccionada para participar en la competencia nacional de oratoria en inglés, pero como me rompí la pierna, le dieron la oportunidad a Ivy, quien finalmente ganó el segundo premio. Este debería ser el momento en que me rompí la pierna y me estaba recuperando en el hospital. Ivy y yo somos vecinas, crecimos juntas desde la infancia y somos mejores amigas que lo comparten todo. Siempre he confiado completamente en ella, tratándola como a mi propia hermana, pero desde el segundo año de la escuela secundaria,
mi suerte inexplicablemente comenzó a empeorar, me golpeó un balón de fútbol en el patio de recreo. Casi me golpea una maceta que se cayó y me rompí la pierna al caer por las escaleras. Ivy dijo que podría haber atraído algo impuro y me dio un amuleto protector. No creo en estas cosas, pero no quería rechazar su amabilidad, así que lo usé. En nuestro camino a la biblioteca de la ciudad juntas, fui atropellada por un auto que se saltó un semáforo en rojo y salió volando, mientras que mi mejor amiga milagrosamente ni siquiera recibió un rasguño, como si fuera un pez koi vivo, mientras caía al suelo. Vi aparecer un panel transparente frente a mi mejor amiga, mostraba mi información, la estadística de suerte se muestra como negativa, resulta que mi mejor amiga había creado un sistema de suerte y me había convertido en el objetivo de succionar la suerte. Cada vez que aceptaba algo que me daba, existía la posibilidad de que mi suerte se agotara. Esta probabilidad se basaba en cuánto me gustaba mi mejor amiga. En mi vida anterior mi preferencia por ella alcanzó el 90%, y su tasa de éxito al agotar mi suerte llegó al 90%. El día antes de mi accidente automovilístico, la escuela anunció la lista de estudiantes recomendados para Harvard. Solo había 3 lugares disponibles. Yo estaba tercero e Ivy cuarto. Al día siguiente Ivy me dio un amuleto. Luego morí en un accidente automovilístico. El lugar de recomendación recayó en Ivy. En ese momento el panel del sistema se desplegó ante Ivy una vez más. La vi pedirle al sistema que verificara mi preferencia hacia ella. Mi acción reciente la hizo sospechar, pero no estoy preocupado, porque solo puede ver la preferencia de mi vida pasada hacia ella. Efectivamente, su panel del sistema mostró que la preferencia de Jessica hacia el anfitrión era de 90. Dejó escapar un suspiro de alivio. De repente hablé. Así es, estoy enojada, solo me lastimé la pierna, no es que no pueda hablar, no necesitas ir a la competencia de inglés por mí, puedo ir yo misma. Se quedó boquiabierta. Jessica, pase lo que pase, tu salud es lo más importante. Participar en la competencia significa ir a la ciudad J. ¿Qué inconveniente es eso para ti ahora mismo? Trató de persuadirme con palabras sinceras, pero ya había decidido no dejarla salirse con la suya, después de verla irse frustrada. Casi no pude contener la risa, sabía que no renunciaría a participar en la competencia y definitivamente tomaría medidas adicionales. Efectivamente, al día siguiente vino al hospital con una maestra, la maestra de inglés de la clase 1 también era la líder del equipo para esta competencia. También trató de persuadirme para que le diera la oportunidad a Ivy de la competencia. Mis padres también estaban allí, y cuando supieron que me había roto la pierna y que participaría en la competencia, lo desaprobaron rotundamente. Dije, maestra, usted conoce mi nivel de habla, si compito, seguro que gano el primer premio, pero si fuera a Ivy, es difícil decir si podría ganar un premio. En la vida pasada de Ivy, cuando compitió, su oponente tenía dolor de estómago por comer algo en mal estado, y afortunadamente ganó el segundo premio. La maestra de inglés está siendo evaluada para un ascenso profesional, y si gano el primer premio, sería de gran ayuda para ella. Así que la maestra dudó, tras pensarlo un momento, dijo, ¿qué les parece esto? Ivy y tú van, y si no puedes venir, Ivy puede ocupar su lugar. Pensé que era la mejor solución, así que acepté. Ivy se fue aún sintiéndose muy reacia. El día antes de la competencia, mis padres me llevaron a City High, y me reservaron una habitación aparte. Ivy vino a verme y me dio una insignia de pez koi. Jessica, el koi representa la buena suerte. Si lo llevas contigo, tendrás buena fortuna. Creo que definitivamente puedes ganar el primer premio. Supe que quería drenar mi suerte de nuevo cuando la vi dándome un regalo. Su habilidad solo se puede usar una vez cada 7 días. Cada vez que la usa, solo necesita darme cualquier objeto al azar. Si lo acepto, se considera como mi acuerdo para intercambiar mi suerte por ese regalo. Y como le tengo mucho cariño, ella drena mi suerte con éxito cada vez. La razón por la que me rompí la pierna también fue porque me dio una pulsera, diciendo que era un conjunto a juego de mejores amigas. El precio no parecía caro, y como a menudo intercambiamos regalos como este, lo acepté. Al día siguiente terminé cayéndome por las escaleras. Ahora han pasado 7 días desde la última vez que usó su habilidad, y con el crucial día de la competencia mañana, seguramente encontrará una manera de evitar que participe. Su método, por supuesto, sería drenar mi suerte de nuevo y traerme una gran desgracia.
Pude ver claramente la malicia no disimulada en sus ojos, aunque sabía lo que estaba pensando, aún así acepté la insignia. Está bien, gracias, a Ivy. No pudo reprimir la sonrisa en la comisura de su boca mientras abría el panel del sistema. Vi que la barra de suerte en mis estadísticas bajaba a otro nivel, cerró el panel del sistema con satisfacción, luego se fue después de darme algunas palabras de preocupación poco sinceras. Después de que se fue, también abrí mi panel del sistema. Así es. También estoy vinculado a un sistema. El día que desperté en el hospital, el sistema se me acercó, dijo que era el sistema de aplicación de la ley, y el sistema de suerte adjunto a mi mejor amiga era en realidad un sistema de virus que necesitaba reclamar. Pero el sistema de virus ya había absorbido demasiada suerte, haciéndolo temporalmente irrecuperable, por lo que necesitaba mi ayuda. A cambio, ayudó a ocultar los puntos de afecto que el sistema de virus había registrado para Ivy de mí. También me dijo que mis puntos de afecto no solo influyeron en la tasa de éxito del sistema viral al consumir suerte, sino que también determinaron si la suerte sería buena o mala. Mi favorabilidad es positiva, por lo que la suerte absorbida por el sistema viral es buena fortuna, y lo que a Ivy se lleva es naturalmente también buena suerte. Si mi favorabilidad es negativa, la suerte absorbida por el sistema viral se convierte en desgracia, y en consecuencia, lo que a Ivy se lleva también es desgracia. Si el sistema viral absorbe demasiada desgracia, se debilitará y mi sistema puede entonces reclamarla. En este momento miro la calificación de favorabilidad de Ivy en mi panel del sistema, -90, o Ivy, ven y drena toda mi desgracia. No me sucedió nada inesperado hasta justo antes de que comenzara la competencia al día siguiente. Ivy parecía visiblemente ansiosa. Me senté en la silla de ruedas y Ivy se ofreció a empujarla por mí. Rápidamente me negué e incluso demostré cómo podía maniobrar la silla de ruedas con mis manos flexiblemente. Ivy, ¿por qué te ves tan ansiosa? ¿Comiste algo en mal estado? Tal vez deberías ir de vuelta al hotel. Verte así me pone nerviosa y temo no actuar bien después. La profesora de inglés, preocupada de que mi nerviosismo afectara mi actuación, dijo: Jessica, cálmate, tus habilidades son suficientes si actúas con normalidad. Luego, dirigiéndose a Ivy, preguntó: Ivy, Jessica está a punto de subir al escenario y no debería haber ningún problema. Si no te sientes bien, ¿por qué no vuelves al hotel a descansar? Ivy apretó los dientes y respondió: No, profesora, estoy bien, por si acaso, prefiero quedarme. Aunque se quedó, las cosas no salieron como esperaba. Desde que subí al escenario hasta el comienzo de mi discurso y su conclusión, no tuve ningún contratiempo ni cometí ningún error. Incluso los jueces, viendo que tenía una lesión en la pierna e insistían en competir, quedaron muy impresionados. Actué con normalidad y los jueces me dieron una puntuación alta por unanimidad. Al bajar del escenario, aún podía oír al público. Los miembros me elogiaron por ser físicamente desafiado pero de voluntad fuerte. En el momento en que bajé, mi profesora de inglés me dio un abrazo. Increíble, Jessica, definitivamente llegarás a la final. Sonreí y miré a Ivy, caminaba hacia mí con las piernas ligeramente cruzadas. Estaba desconcertado por su extraña publicación: ven y drena toda mi desgracia. No me pasó nada inesperado hasta justo antes de que empezara la competición al día siguiente. Ivy parecía visiblemente ansiosa. Me senté en la silla de ruedas y se ofreció a empujarla. Me negué rápidamente e incluso le demostré cómo podía maniobrar la silla con las manos con flexibilidad. Ivy, ¿por qué te ves tan ansiosa? ¿Comiste algo en mal estado? Quizás deberías volver primero al hotel. Verte así me pone nerviosa y me temo que no actuaré bien más tarde. La profesora de inglés, preocupada de que mi nerviosismo pudiera afectar a mi actuación, dijo: Jessica, solo mantén la calma, tus habilidades son suficientes siempre que actúes con normalidad. Luego, volviéndose hacia Ivy, preguntó: Ivy, Jessica está a punto de subir al escenario y no debería haber ningún problema. Si no te sientes bien, ¿por qué no vuelves al hotel a descansar? Ivy apretó los dientes y respondió: No, profesora, estoy bien, por si acaso. Prefiero quedarme. Aunque se quedó cosas. No salió como ella esperaba. Desde que subí al escenario hasta el comienzo de mi discurso y su conclusión, no tuve ningún contratiempo ni cometí ningún error. Incluso los jueces, al ver que tenía una lesión en la pierna pero insistían en competir,
quedaron muy impresionados conmigo. Actué con normalidad y los jueces me dieron puntuaciones altas por unanimidad. Al bajar del escenario, aún podía oír a los miembros del público elogiándome por ser físicamente discapacitada pero de voluntad fuerte. En el momento en que bajé, mi profesora de inglés me dio un abrazo. Increíble, Jessica, definitivamente llegarás a la final. Sonreí y miré a Ivy, caminaba hacia mí con las piernas ligeramente cruzadas. Estaba desconcertado por su extraña publicación, ven y drena toda mi desgracia. No me pasó nada inesperado hasta justo antes de que empezara la competición al día siguiente. Ivy parecía visiblemente ansiosa. Me senté en la silla de ruedas y se ofreció a empujarla. Me negué rápidamente e incluso le demostré cómo podía maniobrar la silla con las manos con flexibilidad. Ivy, ¿por qué te ves tan ansiosa? ¿Comiste algo en mal estado? Quizás deberías volver primero al hotel. Verte así me pone nerviosa y me temo que no actuaré bien más tarde. La profesora de inglés, preocupada de que mi nerviosismo pudiera afectar a mi actuación, dijo, Jessica, solo mantén la calma, tus habilidades son suficientes siempre que actúes con normalidad. Luego, volviéndose hacia Ivy, preguntó, Ivy, Jessica está a punto de subir al escenario y no debería haber ningún problema. Si no te sientes bien, ¿por qué no vuelves al hotel a descansar? Ivy apretó los dientes y respondió, no profesora, estoy bien por si acaso. Prefiero quedarme. Aunque se quedó cosas. No salió como ella esperaba. Desde que subí al escenario hasta el comienzo de mi discurso y su conclusión, no tuve ningún contratiempo ni cometí ningún error. Incluso los jueces, al ver que tenía una lesión en la pierna pero insistían en competir, quedaron muy impresionados conmigo. Actué con normalidad y los jueces me dieron puntuaciones altas por unanimidad. Al bajar del escenario, aún podía oír a los miembros del público elogiándome por ser físicamente discapacitada pero de voluntad fuerte. En el momento en que bajé, mi profesora de inglés me dio un abrazo. Increíble, Jessica, definitivamente llegarás a la final. Sonreí y miré a Ivy, caminaba hacia mí con las piernas ligeramente cruzadas. Estaba desconcertado por su extraña publicación, actué con normalidad y los jueces me dieron puntuaciones altas por unanimidad. Al bajar del escenario, todavía podía oír a los miembros de la audiencia elogiándome por ser físicamente discapacitada pero de voluntad fuerte. En el momento en que bajé, mi profesora de inglés me dio un abrazo. Increíble, Jessica, definitivamente llegarás a la final. Sonreí y miré a Ivy, caminaba hacia mí con las piernas ligeramente cruzadas. Estaba desconcertado por su extraña publicación, actué con normalidad y los jueces me dieron puntuaciones altas por unanimidad. Al bajar del escenario, todavía podía oír a los miembros de la audiencia elogiándome por ser físicamente discapacitada pero de voluntad fuerte. En el momento en que bajé, mi profesora de inglés me dio un abrazo. Increíble, Jessica, definitivamente llegarás a la final. Sonreí y miré a Ivy, caminaba hacia mí con las piernas ligeramente cruzadas. Estaba desconcertado por su extraña publicación, claro, una serie de sonidos vinieron de su dirección, seguidos de un hedor indescriptible que llenó el aire, alguien cercano gritó, maldición, quien acaba de cagarse en los pantalones. Vi la cara de Ivy ponerse roja mientras se escabullía con pasos rápidos y pequeños, de verdad tenía malestar estomacal, no es mi culpa, insististe en atraer esta mala suerte. Ivy cenó en la habitación del hotel, cuando la volví a ver al día siguiente. Su rostro estaba pálido, todavía podía oler débilmente su aroma, así que me alejé un poco en silencio, su rostro permaneció tranquilo, pero por dentro estaba maldiciendo enojada al sistema del virus, ¿porque está completamente bien? Mientras que yo he estado atrapado con diarrea todo el día, explicó el sistema del virus, solo absorbiste su suerte, solo que ahora tiene peor suerte, con una mayor probabilidad de accidentes, pero eso no significa que definitivamente tendrá uno. De manera similar, absorber. Su suerte tampoco significa que no tendrás diarrea. Al final, Ivy todavía creyó en la explicación del sistema del virus, después en fin, ella había tenido éxito tantas veces antes, y un error ocasional era natural. Solo podía mirar con impotencia mientras subía al escenario para la final, tal vez a medida que su mala suerte se desvanecía, su fortuna comenzó a aumentar. El tema que dibujé para el discurso improvisado resultó ser casi exactamente lo que había preparado, mi corazón se aceleró de
Emoción por un momento antes de calmarse rápidamente ordenando mis pensamientos, comencé mi discurso. Después de que el discurso terminó, me bajé del escenario en medio de un estruendoso aplauso al final. Gané el premio especial con el segundo lugar en la final, incluso más alto de lo que esperaba. Realmente admiré al ganador del primer lugar que logró derrotarme a pesar de mi minuciosa preparación. Además, otros estudiantes enseñados por la maestra de inglés también ganaron el primer y segundo premio. La maestra nos invitó a una gran comida, todos disfrutaron de la comida excepto Ivy. Después de la competencia, descansé en casa durante otra semana. Durante este tiempo, Ivy a menudo venía a mi casa a verme. Parecía pensar que era porque mi favorabilidad era demasiado baja, así que comenzó a tratar de elevarla de varias maneras, aunque el sistema del virus mostró que mi favorabilidad hacia ella era de 90, todos los días en clase. Ella tomaba notas para ambos, luego me las daba cuando llegábamos a casa el fin de semana. Incluso me acompañó al hospital para un chequeo de seguimiento, corriendo de un lado a otro para ayudar, haciendo que mi madre se sintiera bastante avergonzada al ver cuánto se esforzaba. Hice que el sistema de cumplimiento ajustara su calificación de favorabilidad en el sistema del virus. Cuando Ivy volvió a verificar mi favorabilidad después de trabajar duro todo el día, ya había llegado a 95. Casi se conmovió hasta las lágrimas, sintiendo que todos sus esfuerzos valieron la pena. Entonces no podía esperar para comenzar a usar su habilidad. Me compró 2 libras de manitas de cerdo. Mi madre dice que eres lo que comes, mira lo buena que soy contigo. Me negué, diciendo que no era necesario. Pero mi madre ya los había comprado. Se puso ansiosa y dijo, de ninguna manera, este es mi regalo de corazón. Si aún me consideras tu mejor amiga, tienes que aceptarlo. Ya que estaba siendo tan amable, lo acepté a regañadientes, recordando lo atenta que había sido estos últimos días. Fingí tener dolor de estómago para hacerle creer que su plan había funcionado. Ella fingió consolarme un poco antes de irse, apenas conteniendo la risa. Tan pronto como se fue, inmediatamente volví a mi antiguo yo y guisé las manitas de cerdo que había traído. Bien podría comérmelas, no tenía sentido desperdiciarlas. De vuelta en la escuela, cuando volví a ver a Ivy, de hecho tenía una cicatriz en la cara. Escuché que un estudiante de tercer año que jugaba al baloncesto había roto la ventana y el vidrio roto había salpicado la cara de Ivy, dejándole un corte que requirió puntos de sutura en el hospital. Pensé para mí mismo, el poder de la mala suerte es realmente formidable. Ivy y yo somos compañeras de escritorio. Todos dicen que con una de nosotras con una pierna rota y la otra con la cara llena de cicatrices, el lugar en el que nos sentamos es un lugar afortunado. Me senté en mi asiento con mis muletas y Ivy me preguntó, Jessica, ¿cómo has estado estos últimos días? ¿O estaba aquí para ver si he tenido mala suerte? Dije, nada bien, ya estaba molesta por la pierna rota, y ahora también tengo diarrea. Escuchar que tenía diarrea pareció hacerla sentir un poco mejor. Al menos realmente tuve mala suerte. Durante la clase la maestra dijo que el Festival de Arte de la escuela se acercaba pronto y que cada clase tenía que preparar al menos una actuación. Como no tendríamos tiempo para participar en el Festival de Arte el próximo semestre como estudiantes de último año, deberíamos comenzar a prepararnos adecuadamente. Después de una lluvia de ideas, el comité de entretenimiento decidió hacer un recital de poesía, en el que todos podrían participar. También dijo, Jessica se lastimó la pierna, pero sabe tocar el piano. ¿Qué tal si dejamos que Jessica nos acompañe? Todos estuvieron de acuerdo, pero pude ver la renuencia en los ojos de Ivy. Ella también sabe tocar el piano. En ese momento mi madre quería cultivar mis intereses, así que me inscribió en una clase de piano. Cuando Ivy se enteró, me molestó. Su madre le pidió a su madre que la inscribiera en una también. Terminó en la misma clase que yo, pensó que tocar el piano era más sofisticado que recitar poesía y la convertiría en el centro de atención, así que, naturalmente, no quería que le robara el protagonismo, pero como mi mejor amiga, nunca lo diría en voz alta, solo se aseguraría de que no pudiera actuar, luego intervendría para salvar el día. ¿Qué me dará esta vez? La clase de autoaprendizaje del lunes por la tarde se usó para nuestro ensayo. Ivy me entregó una caja de regalo. Jessica, esto es para ti, se verá perfecto cuando me acompañes. La abrí y vi que era una diadema de cristal. Todos los que la vieron comentaron lo unidas que éramos. Acepté la diadema sin dudarlo. Después del ensayo me fui directamente a casa ya que mi lesión en la pierna me eximía del autoaprendizaje nocturno. A las 10 de la noche, cuando me preparaba para dormir, estalló una conmoción repentina en la casa de mi vecino. Cuando abrí la puerta,
Solo vi manchas de sangre en el suelo del pasillo. Al día siguiente Ivy no fue a la escuela. La maestra dijo que una maceta que cayó del cielo la golpeó en la cabeza y el brazo cuando volvía a casa anoche y que estaba gravemente herida. Después de la escuela, fui al hospital a verla. Después de todo, soy su mejor amiga. Si mi mejor amiga está herida, ¿no debería ir a verla? Cojeé con muletas hasta la puerta de la habitación de Ivy en el hospital. Quizás porque últimamente había tenido muy mala suerte. Empezó a cuestionar el sistema del virus. La oí gritar por dentro, «Eres una inútil». Claramente ya le quité la suerte a Jessica. Entonces, ¿por qué tengo cada vez más mala suerte? Casi muero anoche. Entonces no sé qué dijo el sistema del virus, pero Ivy se enfadó aún más. ¿Todavía quieres que le haga la pelota? La he odiado desde que éramos niñas. ¿Y ahora quieres que le haga la pelota? Ella, ya he aguantado bastante, no puedo soportarlo más. Después de un rato volvió a hablar. Esta es la última vez. Nunca esperé que me hubiera desagradado desde la infancia. ¿Acaso actuaba demasiado bien o yo estaba demasiado ciego? En mi vida pasada, no me di cuenta en absoluto. Sospecho que podría estar a punto de desatar su último movimiento. Esperé afuera un momento antes de levantar la mano para llamar. Cuando vio que era yo en la puerta, entró en pánico al instante. ¿Cuándo llegaste? Fingí confusión. Justo ahora, ¿qué sucede? ¿Te sientes mal? ¿Debería llamar a un médico? En ese momento Ivy tenía toda la cara envuelta en vendas, con solo los ojos, la nariz y la boca expuestos. Uno de sus brazos estaba en cabestrillo, enyesado, incluso su mano estaba fracturada. Me miró con los ojos muy abiertos, luciendo particularmente aterradora. Dijo, «No es necesario, no me siento mal». Dije, «No me mires así». ¿Qué pasa si accidentalmente abres la herida? Se relajó de inmediato. Su expresión y me miró diciendo, «Jessica, siempre siento que desde que te uniste a la competencia de inglés, he tenido mucha mala suerte, ¿crees que alguien está tratando de hacerme daño?» Me miró fijamente a los ojos como si tratara de discernir algo de ellos, no le tenía el más mínimo miedo, si no hubiera intentado hacerme daño, habría terminado así. Ella se lo buscó, dije, pero Ivy, ¿por qué alguien querría hacerte daño? No has hecho nada malo, y además, ¿no han sido todas las cosas que te han sucedido recientemente accidentes? ¿Cómo alguien podría manipular eso? Sus ojos se movieron rápidamente pero no dijo nada más, tal como había venido al hospital a visitarme cuando me rompí la pierna y se ofreció a tomar mi lugar en la competencia de inglés. Ahora le dije, a Ivy, estás muy herida. Nuestra clase ha acordado unánimemente que no necesitas participar en la presentación del Festival de Arte, concéntrate en recuperarte, usaré la diadema que me diste mientras acompaño a todos, como si estás ahí conmigo, lo que se da se recibe. Ella quería decir más, pero la interrumpí con, además tu cabeza está toda envuelta en vendas, se vería realmente fuera de lugar en el escenario, tal vez se dio cuenta de lo ridícula y fea que se vería en el escenario con la cabeza cubierta de gasa, se quedó completamente en silencio. Sus ojos llenos de resentimiento, después de una semana de ensayos, finalmente llegó el Festival de las Artes, yo llevaba un hermoso vestido de noche, con la diadema que Ivy me dio en la cabeza, tocando el acompañamiento de piano bajo las luces brillantes en el escenario. Mis compañeros de clase recitaron la colección de poesía, Los pájaros callejeros, con profunda emoción y expresión. En la audiencia, Ivy nos vio brillar intensamente en el escenario. Ivy solo vino a la escuela el día del Festival de las Artes y nunca regresó a clases después. Sé que ya regresó a casa del hospital, pero la venda en su cabeza aún no se puede quitar. Ese día en el Festival de las Artes, otros estudiantes la miraban fijamente por lo que no quiere ir a la escuela y se queda encerrada en casa todo el día, pero cada vez llegué a casa de la escuela y ella vino a verme, intentando aumentar su preferencia hacia mí, probablemente pensando que una vez que alcanzara el 100%, ya no se encontraría con situaciones tan desafortunadas. Como resultado pasó un mes entero intentando aumentar mi preferencia, sin siquiera usar la habilidad que solo se puede activar una vez cada 7 días. Durante este tiempo noté que seguía abriendo el panel del sistema para verificar, claramente impaciente. Después de ir al hospital a quitarse las vendas y descubrir la cicatriz indeleble que le quedaba en la cara,
todo su comportamiento se volvió mucho más sombrío. El mismo día que la escuela anunció la lista de estudiantes recomendados para Harvard, hice que el sistema modificara mi calificación de preferencia hacia Ivy. Ese día, después de que se publicara la lista de recomendaciones de la escuela, caminé a casa con una sonrisa todo el camino. Se lo conté a mis padres y se rieron tanto que los vecinos podrían haberlos denunciado por ruido. Justo a tiempo, Ivy llegó puntual como siempre. Mi madre la recibió felizmente. Tenía una muy buena impresión de Ivy, al ver lo felices que estaban mis padres. Ivy les preguntó a sus tíos, ¿se ven tan felices? ¿Pasó algo bueno? Mi madre no vio motivo para ocultarlo y se lo contó directamente. Nuestra Jessica había sido admitida en la Universidad de Harvard con admisión anticipada. Tras decir eso, siguió hablando consigo misma, ¡qué buena noticia! Ni hablar. Tengo que salir a comprar comida para celebrar. Oye, Ivy, ¿que no invitas a tus padres a cenar esta noche? Te debemos mucho por cuidar de Jessica. Cuando se rompió la pierna, mi madre salió por la puerta mientras hablaba, completamente ajena a la mirada celosa de Ivy. Le costó un poco reaccionar. Después de que mi madre se fuera aturdida, me preguntó, ¿de verdad conseguiste la admisión anticipada? Si puedes consultar la página web oficial de la universidad. Inmediatamente sacó su teléfono e inició sesión en la página web oficial de la escuela, solo para ver su nombre justo debajo del mío. Le temblaban las manos. Me incliné para mirar y, sabiendo lo que había descubierto, avivé las llamas una vez más. Qué lástima, Ivy, estás justo detrás de mí, pero no te preocupes con tus notas, seguro que llegarás a High City, y si te esfuerzas un poco más, incluso podrías entrar a Harvard, y entonces podremos volver a la escuela juntas. Me sonrió forzadamente, luego abrió su panel de sistema. Al ver que mi índice de favorabilidad había llegado a 100, un brillo brilló en sus ojos. Al mirarme dijo, Jessica, me alegro mucho de que hayas entrado a Harvard. Te prepararé un regalo mañana y debes aceptarlo. Aunque no tenía ninguna esperanza en ella, su actitud decidida todavía me sorprendió. ¿Qué tan fuertes deben ser los celos de una persona para llevarla a dañar a su mejor amiga de la infancia? Sin embargo, dado que se trataba de ella. Decisión, tuve más remedio que respetar su elección. A la mañana siguiente abrí el panel del sistema y le pregunté al sistema de virus sobre su estado actual. El sistema de aplicación de la ley ha absorbido una gran cantidad de mala suerte de ti, y su energía se ha agotado significativamente. Solo una vez más, y podré recuperarlo. Después del desayuno, Ivy vino a buscarme y me pidió que fuéramos juntas a la biblioteca. Fue exactamente lo mismo que en la vida anterior. Acepté con gusto. La biblioteca no estaba muy lejos de nuestra casa, así que caminamos hasta allí. Ivy sacó una bolsa de brocado idéntica de su bolso, exactamente igual a la de mi vida anterior, y dijo, Jessica, esto es para ti. Mi madre fue especialmente al templo a buscarlo para mí, diciendo que podría haber atraído algo de mala suerte recientemente, por eso he tenido tanta mala suerte. Después de que me lo consiguió, realmente dejé de tener mala suerte. Lo rechacé. Esto es de tu madre, ¿cómo puedo aceptarlo? ¿Qué pasa si comienzas a tener mala suerte nuevamente después de que lo tome? Insistió firmemente. No, debes tomarlo. La suciedad que me rodeaba se ha disipado, y ya que estás tan cerca, ¿qué pasa si te llega a ti? Me puso la bolsa en la mano, llamándola supersticiosa. La acepté. El sistema viral le preguntó, ¿estás segura de que quieres hacer esto? A Jessica solo le queda un poco de suerte. Esta vez, la agotará por completo y probablemente muera. Dijo, estoy segura. Siguió mirando nerviosamente a su alrededor con todo su cuerpo temblando ligeramente. Al cruzar la calle se quedó deliberadamente unos pasos detrás de mí, llegando solo a la mitad de la calle después de que yo hubiera llegado al otro lado. En ese momento un coche blanco irrumpió repentinamente en el cruce peatonal, su conductor tocó la bocina con furia. Ivy se quedó congelada mientras veía cómo el mismo coche blanco de mi vida anterior se estrellaba contra ella, haciéndola volar. La escena se sumió en el caos, con alguien llamando a la policía. Una esfera transparente emergió del cuerpo de Ivy, intentando huir, pero el sistema policial apareció de inmediato.
La esfera lo detectó e intentó escapar, pero no fue rival para el poder del sistema. En medio de un resplandor mecánico y misterioso, el sistema viral desapareció sin dejar rastro. Anfitrión, mi misión está completa y pronto partiré de este mundo. Para expresar mi gratitud por su ayuda, puedo concederle un deseo: que mi familia y yo vivamos seguros y en paz por el resto de nuestras vidas, libres de enfermedades y desastres. No hay problema, su deseo se cumplirá. Bueno, entonces, adiós, Jessica. Ivy fue llevada de urgencia al hospital y sobrevivió milagrosamente, aunque quedó completamente paralizada. Sus padres incluso me confrontaron, exigiendo saber por qué yo estaba bien mientras Ivy se había lastimado al salir juntas. Solo después de ver las imágenes de vigilancia que mostraban a Ivy caminando lentamente hacia la parte de atrás de la multitud mientras yo ya había cruzado la calle, finalmente me dejaron ir. Mis padres también estaban furiosos. Si no fuera por la condición de Ivy, definitivamente habrían tenido una pelea física con ellos. Más tarde fui a confrontar al responsable del accidente e hice un escándalo, pero solo se calmó después de recibir una gran suma de dinero en compensación. Después de que Ivy despertó, fui al hospital a verla. Parecía extremadamente agitada cuando me vio, pero al estar completamente paralizada, no podía moverse en absoluto. Tartamudeando, dijo: «Tú también has renacido, ¿no? ¿Qué le has hecho a mi sistema?» Seguí exactamente los mismos pasos que en mi vida anterior. Entonces, ¿por qué he terminado así? ¿Por qué no te mueres? Mi sistema, me robaste mi sistema, devuélvemelo, devuélvemelo. Le pregunté cuando comenzó a odiarme tanto. Dijo que siempre me había odiado porque éramos vecinas, asistimos al mismo jardín de infantes y fuimos a la misma escuela durante toda la secundaria, pero sin importar que, la gente a nuestro alrededor siempre me prefería, y ella se sentía como una presencia invisible a mi lado. En cada examen, la superaba constantemente, y ella creía que mientras yo estuviera allí, nadie la notaría. Un día, el sistema se acercó de repente. Ella, cuando escuchó que podía drenar la suerte de los demás, la primera persona en la que pensó fue en mí. Mientras mi mala suerte se hacía cada vez mayor, ella obtenía más y más beneficios, incluso si yo muriera por ello, nadie sospecharía de ella. ¿Por qué no iba a aprovecharlo? Incluso ahora, no muestra ni una pizca de remordimiento. Le dije que su situación actual era completamente culpa suya. Cuando mi favorabilidad hacia ella se volvió negativa, la suerte que me drenó se convertiría en desgracia. Si tan solo hubiera dejado de drenar mi suerte, nada de esto habría sucedido. Ella se lo buscó. Después de que salí del hospital, Ivy se volvió loca, despotricando constantemente sobre tener un sistema, afirmando que ella era la elegida y que debería haber sido la que consiguiera la admisión garantizada. Sus padres descubrieron que fui al hospital a ver a Ivy, y creían que yo era quien desencadenó el colapso de Ivy, causándole locura. Ahora siguen viniendo a mi casa a causar problemas todos los días. Al final, la policía les dio una severa advertencia, que finalmente los hizo detenerse. Pero como vivimos uno frente al otro y nos vemos todo el tiempo, cada encuentro inevitablemente viene con una dosis de comentarios sarcásticos. Mis padres finalmente vieron sus verdaderos colores y se mudaron conmigo, alquilando la vieja casa. Más tarde me admitieron en la Universidad de Harvard, donde hice muchos amigos nuevos. Durante la universidad, comencé mi propio negocio y enfrenté muchos desafíos, pero los superé todos. Para cuando me gradué, había logrado la independencia financiera sin depender de mi familia, y me convertí en una empresaria reconocida. Volví a ver a Ivy cuando salí a comer con mis socios comerciales. Estaba en silla de ruedas, emitiendo un olor desagradable. Su madre la empujó hasta la entrada del restaurante y se peleó físicamente con su padre. Sus padres solo la tenían como hija. Cuando su hija quedó paralizada, su madre dejó su trabajo para cuidarla. Ella estaba en casa, entonces su padre tomó el dinero de la compensación que le dio el conductor y tuvo una aventura con un colega, abandonando por completo a su hija. Hoy su padre trajo a su pareja a cenar aquí, y cuando su madre se enteró, empujó a su hija aquí para montar un escándalo. Su madre tiene que hacer malabarismos para cuidarla mientras también lidia con los problemas causados por su padre infiel, por lo que su cuidado no es tan minucioso. Su cabello estaba enredado, como si no se hubiera lavado en días, y la ropa que vestía parecía tirada apresuradamente por salir de casa. La gente a su alrededor la señalaba y susurraba, gritó,
tratando de que su madre la sacara de allí, pero su madre estaba demasiado ocupada tirando del cabello de la otra mujer como para siquiera notarla. Cuando me vio, no mostró ninguna reacción, como si ya hubiera olvidado quién era yo. Al final, el dueño del restaurante apareció y los echó a todos. Creo que, dada su personalidad, vivir en desgracia y sin dignidad sería un tormento mucho mayor que la muerte. Fue expulsada vergonzosamente del restaurante mientras el dueño me invitaba amablemente a entrar, como si perteneciéramos a dos mundos diferentes. Ahora, ella ya no necesita resentirme por siempre eclipsarla, hace mucho que la dejé atrás y nunca tendrá la oportunidad de alcanzarla. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si le gustó esta historia, no olvide darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Pero como vivimos uno frente al otro y nos vemos constantemente, cada encuentro inevitablemente trae una dosis de comentarios sarcásticos. Mis padres finalmente vieron su verdadero rostro y se mudaron conmigo, alquilando la vieja casa. Más tarde me admitieron en la Universidad de Harvard, donde hice muchos amigos nuevos. Durante la universidad, comencé mi propio negocio y enfrenté muchos desafíos, pero los superé todos. Para cuando me gradué, había logrado la independencia financiera sin depender de mi familia, y me convertí en una empresaria reconocida. Volví a ver a Ivy cuando salí a comer con mis socios comerciales. Estaba en silla de ruedas, emitiendo un olor desagradable. Su madre la empujó hasta la entrada del restaurante y se peleó físicamente con su padre. Sus padres solo la tenían como hija. Cuando su hija quedó paralizada, su madre dejó su trabajo para cuidarla en casa. Luego su padre tomó el dinero de la compensación que le dio el conductor y tuvo una aventura con un colega, abandonando por completo a su hija. Hoy su padre trajo a su pareja a comer aquí, y cuando su madre se enteró, empujó a su hija aquí. Para hacer una escena, su madre tiene que hacer malabarismos para cuidarla mientras también lidia con los problemas causados por su padre infiel, por lo que su cuidado no es tan minucioso. Su cabello era un desastre enredado, como si no se hubiera lavado en días, y la ropa que vestía parecía arrojada apresuradamente con prisa por salir de la casa. La gente a su alrededor la señalaba y susurraba, gritó, tratando de que su madre la sacara de allí, pero su madre estaba demasiado ocupada tirando del cabello de la otra mujer para siquiera notarla. Cuando me vio, no mostró ninguna reacción, como si ya hubiera olvidado quién era yo. Al final, el dueño del restaurante apareció y los echó a todos. Creo que, dada su personalidad, vivir en desgracia y sin dignidad sería un tormento mucho mayor que la muerte. Fue expulsada vergonzosamente del restaurante, mientras que el dueño me invitó cortésmente a entrar, como si perteneciéramos a dos mundos diferentes. Ahora, ya no necesita resentirse conmigo por siempre eclipsarla, hace mucho que la dejé atrás, y ella nunca tendrá la oportunidad de ponerse al día. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si le gustó esta historia, no olvide darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Pero como vivimos uno frente al otro y nos vemos constantemente, cada encuentro inevitablemente trae una dosis de comentarios sarcásticos. Mis padres finalmente vieron su verdadero rostro y se mudaron conmigo, alquilando la vieja casa. Más tarde me admitieron en la Universidad de Harvard, donde hice muchos amigos nuevos. Durante la universidad, comencé mi propio negocio y enfrenté muchos desafíos, pero los superé todos. Para cuando me gradué, había logrado la independencia financiera sin depender de mi familia, y me convertí en una empresaria reconocida. Volví a ver a Ivy cuando salí a comer con mis socios comerciales. Estaba en silla de ruedas, emitiendo un olor desagradable. Su madre la empujó hasta la entrada del restaurante y se peleó físicamente con su padre. Sus padres solo la tenían como hija. Cuando su hija quedó paralizada, su madre dejó su trabajo para cuidarla en casa. Luego su padre tomó el dinero de la compensación que le dio el conductor y tuvo una aventura con un colega, abandonando por completo a su hija. Hoy su padre trajo a su pareja a comer aquí, y cuando su madre se enteró, empujó a su hija aquí. Para hacer una escena, su madre tiene que hacer malabarismos para cuidarla mientras también lidia con los problemas causados por su padre infiel, por lo que su cuidado no es tan minucioso. Su cabello era un desastre enredado, como si no se hubiera lavado en días,
Y la ropa que vestía parecía arrojada apresuradamente con prisa por salir de la casa. La gente a su alrededor la señalaba y susurraba, gritó, tratando de que su madre la sacara de allí, pero su madre estaba demasiado ocupada tirando del cabello de la otra mujer para siquiera notarla. Cuando me vio, no mostró ninguna reacción, como si ya hubiera olvidado quién era yo. Al final, el dueño del restaurante apareció y los echó a todos. Creo que, dada su personalidad, vivir en desgracia y sin dignidad sería un tormento mucho mayor que la muerte. Fue expulsada vergonzosamente del restaurante, mientras que el dueño me invitó cortésmente a entrar, como si perteneciéramos a dos mundos diferentes. Ahora, ya no necesita resentirse conmigo por siempre eclipsarla. Hace mucho que la dejé atrás, y ella nunca tendrá la oportunidad de ponerse al día. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si le gustó esta historia, no olvide darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Volví a ver a Ivy cuando salí a comer con mis socios. Estaba en silla de ruedas y desprendía un olor fétido. Su madre la empujó hasta la entrada del restaurante y se peleó con su padre. Sus padres solo la querían como hija. Cuando su hija quedó paralizada, su madre dejó el trabajo para cuidarla en casa. Luego su padre tomó la compensación del conductor y tuvo una aventura con un colega, abandonando por completo a su hija. Hoy su padre trajo a su pareja a comer aquí, y cuando su madre se enteró, empujó a su hija para armar un escándalo. Su madre tiene que lidiar con los problemas de su padre infiel y lidiar con la infidelidad de su padre, por lo que su cuidado no es tan minucioso. Su cabello estaba enredado, como si no se hubiera lavado en días, y la ropa que vestía parecía haberse puesto apresuradamente para salir de casa. La gente a su alrededor la señalaba y susurraba. Gritó intentando que su madre la sacara de allí, pero estaba demasiado ocupada tirando de la otra cabello de la mujer para siquiera notarla. Cuando me vio, no mostró ninguna reacción, como si ya hubiera olvidado quién era yo. Al final, el dueño del restaurante apareció y los echó a todos. Creo que, dada su personalidad, vivir en desgracia y sin dignidad sería un tormento mucho mayor que la muerte. Fue expulsada vergonzosamente del restaurante, mientras que el dueño me invitó cortésmente a entrar, como si perteneciéramos a dos mundos diferentes. Ahora, ya no necesita resentirse conmigo por siempre eclipsarla. Hace mucho que la dejé atrás, y nunca tendrá la oportunidad de alcanzarla. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Espero saber de usted. Si le gustó esta historia, no olvide darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Volví a ver a Ivy cuando salí a comer con mis socios. Estaba en silla de ruedas y desprendía un olor fétido. Su madre la empujó hasta la entrada del restaurante y se peleó con su padre. Sus padres solo la querían como hija. Cuando su hija quedó paralizada, su madre dejó el trabajo para cuidarla en casa. Luego su padre tomó la compensación del conductor y tuvo una aventura con un colega, abandonando por completo a su hija. Hoy su padre trajo a su pareja a comer aquí, y cuando su madre se enteró, empujó a su hija para armar un escándalo. Su madre tiene que lidiar con los problemas de su padre infiel y lidiar con la infidelidad de su padre, por lo que su cuidado no es tan minucioso. Su cabello estaba enredado, como si no se hubiera lavado en días, y la ropa que vestía parecía haberse puesto apresuradamente para salir de casa. La gente a su alrededor la señalaba y susurraba. Gritó intentando que su madre la sacara de allí, pero estaba demasiado ocupada tirando de la otra cabello de la mujer para siquiera notarla. Cuando me vio, no mostró ninguna reacción, como si ya hubiera olvidado quién era yo. Al final, el dueño del restaurante apareció y los echó a todos. Creo que, dada su personalidad, vivir en desgracia y sin dignidad sería un tormento mucho mayor que la muerte. Fue expulsada vergonzosamente del restaurante, mientras que el dueño me invitó cortésmente a entrar, como si perteneciéramos a dos mundos diferentes. Ahora, ya no necesita resentirse conmigo por siempre eclipsarla. Hace mucho que la dejé atrás, y nunca tendrá la oportunidad de alcanzarla. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios. Espero saber de usted. Si le gustó esta historia, no olvide darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Nos vemos la próxima vez. Pero su madre estaba demasiado ocupada tirando del pelo de la otra mujer como para siquiera notarla. Cuando me vio, no mostró ninguna reacción,
como si ya hubiera olvidado quién era yo, al final. El dueño del restaurante apareció y los echó a todos, creo que dada su personalidad vivir en desgracia y sin dignidad sería un tormento mucho mayor que la muerte. Fue expulsada vergonzosamente del restaurante, mientras que el dueño me invitó cortésmente a entrar, como si perteneciéramos a dos mundos diferentes. Ahora ya no necesita resentirse conmigo por siempre eclipsarla, hace mucho que la dejé atrás, y nunca tendrá la oportunidad de alcanzarla. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si le gustó esta historia, no olvide darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima. Pero su madre estaba demasiado ocupada tirando del pelo de la otra mujer como para siquiera notarla. Cuando me vio, no mostró ninguna reacción, como si ya hubiera olvidado quién era yo. Al final, el dueño del restaurante apareció y los echó a todos. Creo que, dada su personalidad, vivir en desgracia y sin dignidad sería un tormento mucho mayor que la muerte. Fue expulsada vergonzosamente del restaurante, mientras que el dueño me invitó cortésmente a entrar, como si perteneciéramos a dos mundos diferentes. Ahora ya no necesita resentirse conmigo por siempre eclipsarla, hace mucho que la dejé atrás, y nunca tendrá la oportunidad de alcanzarla. Después de escuchar las dos historias anteriores, ¿cuáles son sus pensamientos? Siéntase libre de compartir sus opiniones en la sección de comentarios, esperando saber de usted. Si le gustó esta historia, no olvide darle me gusta, compartirla y suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.